Bien, hoy día vamos a tocar el tema de lo que se refiere a la patología de mama, tanto la parte benigna como la parte maligna. Bueno, dentro de toda la patología mamaria es muy extensa. Claro, fundamentalmente siempre la parte benigna es mayoritaria, ¿no? Y felizmente, ¿no? La parte maligna siempre es menos, pero ya sabemos la trascendencia que tiene. Así que vamos a ir tocando cada una de ellas. Algunas son raras, no frecuentes, otras más frecuentes. Vamos a incidir sobre ello. Tenemos complicaciones de la lactancia, del desarrollo, funcionales, infecciones. Vamos a verlas. Dentro de las congénitas tenemos politelia, polimastia, atelia, amastia, que son términos que por su mismo nombre lo dice, ya podemos ir viendo a qué se refiere. Politelia, pues bueno, varios complejos areola-pezón, polimastia, más mamas de las habituales que son dos, atelia, o sea que no hay pezón, amastia, falta de la presencia de la glándula mamaria. Politelia, bueno, probablemente esto sea más frecuente de lo que pensamos y quizás muchos de ustedes eh, lo tienen, e incluso no se pueden haber percatado porque a veces uno piensa que son lunares, pero en realidad son pezones. Perdón. Y siempre en la línea media, ¿no? Polimastia también, muchas mujeres no se dan cuenta, pero creen que, dicen, tienen un poco de grasa, fundamentalmente en las axilas, y lo que se presenta son glándulas mamarias accesorias, que le llamamos. Desde acá. Y que a veces vienen con su complejo areola-pezón incluso, y que durante la lactancia o el embarazo también producen leche. Amastia, pues nacen sin una glándula mamaria. Y entonces estas afecciones fundamentalmente son estéticas, ¿no? Así que acá tiene un rol la cirugía plástica, porque no influyen en el aspecto funcional. Bueno, en el caso de amastia, pues a no ser que sea bilateral, que es extremadamente raro, de por sí ya es raro unilateral, así que tienen más un aspecto estético. Del crecimiento, hipertrofia mamaria o hipoplasia mamaria, pues algunas tienen glándulas muy desarrolladas y otras muy pequeñas. También tiene un aspecto estético, pero en este caso de la hipertrofia mamaria sí ya tiene un aspecto eh, patológico desde el punto de vista de que causa molestia a la mujer, ya que estas glándulas crecidas exageradamente pueden inducir a dolor y posiciones diferentes a la habitual y comienzan dolores en la columna vertebral y entonces desde ese enfoque tiene que tener ya un tratamiento ya no solo estético sino desde el punto de vista médico. Glándulas mamarias. Dentro de las lesiones inflamatorias, este aspecto es importante porque tenemos las mastitis y las mastitis agudas, mastitis aguda y mastitis crónica. La mastitis aguda relacionada con la lactancia o el embarazo, ¿no? Es un cuadro agudo, propiamente un cuadro de absceso. Por lo tanto, tiene que tener un tratamiento de emergencia, o sea, como tratar un absceso con debilidación, antibióticos y todo eso. Y tenemos otra, la mastitis crónica, que como su mismo nombre lo dice, es diferente a la aguda
en el sentido de presentación. Es una presentación larvada, con aparición de úlceras en la mama y que luego remiten y que posteriormente vuelven a aparecer. Entonces se torna en una entidad que incomoda a la mujer e incomoda al médico porque es repetitivo, trae pues una calidad de vida no adecuada a la paciente porque está fastidiada con ello, distorsiona su mama y por lo tanto requiere un manejo bastante especializado desde el punto de vista que, en primer lugar, hay que hacer un diagnóstico adecuado, porque las mastitis están dentro del diagnóstico diferencial de cáncer. Entonces nos puede parecer que esto sea una mastitis y termina siendo cáncer, o al revés, decimos esto es un cáncer y siendo una mastitis. Entonces, para ello, siempre ante el diagnóstico clínico de una mastitis crónica, tenemos que tener biopsia para que nos digan si realmente es cáncer o es una mastitis. Y el otro aspecto de la biopsia que nos tenemos que enfocar es en el sentido de que la mastitis crónica puede ser a gérmenes comunes o puede ser específica, o sea, una mastitis crónica tuberculosa. Entonces, esto con la biopsia se le puede hacer un PCR para ver si es una mastitis tuberculosa específica y por lo tanto el tratamiento tiene que ser de acuerdo a ello. La mastitis crónica siempre requiere un tratamiento crónico y debe ser manejado por el infectólogo. Antes esto lo manejaba el mastólogo, ahora tiene que ser manejado por el infectólogo para que le dé un tratamiento adecuado, ya que esto tiene tratamientos, si es mastitis crónica, gérmenes comunes, pueden durar 2, 3 meses, y bueno, si es tuberculosa, lo que corresponda, 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, siempre dentro del diagnóstico diferencial de cáncer está mastitis. Sí, bueno, esto es más la imagen de una mastitis aguda, ¿no? Esto, que también parece cáncer, resultó ser una mastitis crónica. Pero ustedes ven una imagen de esto decimos que es cáncer. Entonces, lo que nos va a determinar realmente el diagnóstico es la biopsia. Hay también los desórdenes. Sí, dime. No, las mastitis se presentan en una glándula mamaria ya propiamente dicha, porque ustedes saben que la mama, fundamentalmente su desarrollo es durante la pubertad y la glándula mamaria incluso termina de madurar con la lactancia. Entonces, mastitis en la niñez no se presenta porque todavía no tienen la glándula mamaria desarrollada, ¿no? Listo. Cualquier pregunta me interrumpen, ¿eh? No hay problema. Bueno, dentro de las desórdenes necróticos tenemos la necrosis grasa. La necrosis grasa es otra entidad de diagnóstico diferencial de cáncer de mama. Y estas son preguntas para internado, para residentado. Diagnóstico diferencial de cáncer de mama. Uno de ellos es mastitis y la otra es necrosis grasa. ¿Qué es la necrosis grasa? La necrosis grasa es, siempre hay el antecedente de un trauma o ahora último, los antecedentes quirúrgicos por esta cuestión de la cirugía plástica, que se ponen implantes, hay reducción, aumento de las mamas. Toda esa gama de cirugías es el antecedente de una necrosis grasa. Se presenta
tiene las mismas características de un cáncer. A la inspección es idéntico, no lo podemos diferenciar porque es un tumor, produce retracción de la piel, y los exámenes auxiliares como mamografía, ecografía, los exámenes radiológicos también es idéntico a cáncer. Entonces, esto nos obliga a llevarlo a una escisión de este tumor, pero en sala de operaciones, donde tenemos la posibilidad de hacer biopsia por congelación, para que en ese momento nos digan si es cáncer o no. Y si es cáncer, actuar de acuerdo a ello. Y si no, nos dirán pues que no se trata de cáncer y se trata de una necrosis grasa. La necrosis grasa simula exactamente lo que es un cáncer de mama. Entonces, a veces tienen el antecedente que se golpearon la mama o tuvieron algún tipo de traumatismo. Radiológicamente, como les digo, es muy similar al cáncer de mama. Ahora, entre los desórdenes hiperplásicos o quísticos, tenemos la enfermedad fibroquística, hiperplasia epitelial y los quistes. Dentro de este grupo está lo que se llama la mastopatía quística, que es muy frecuente y que en algunos casos, algunos autores lo consideran pues no patológico, porque la mastopatía quística se encuentra dentro del ciclo menstrual, es la formación de quistes. Ustedes, las mujeres sabrán que antes de la menstruación se ponen más turgentes, dolorosas, sensibles las mamas, y entonces el aspecto hormonal, la influencia hormonal sobre las mamas, y que luego de la menstruación eso disminuye. Entonces el tejido mamario responde formando quistes, pero en algunas veces responde exageradamente y bueno, aparecen los quistes que hay que darle algún tipo de tratamiento. Dentro de los tumores, que ya propiamente dicho de la mama, están los tumores benignos y los malignos, ¿no? Entre los tumores benignos tenemos el fibroadenoma, filodes, los quistes, papiloma intracanaliculaar, papiloma intraquístico, la ectasia de los conductos terminales, que eso va dentro de un grupo de lo que es secreción por presión, y bueno, dentro de los malignos el carcinoma y el sarcoma. El carcinoma, pues, que es el más frecuente, ¿no?, que se origina entre el epitelio, y los sarcomas que se originan en el parénquima. Cuando nosotros vemos dentro de los grupos de tumores en la mama, tratamos de enfocarlos desde la edad en los tumores más frecuentes. En la edad de la pubertad, en la edad alrededor de los 15 a 20 años, incluso a veces 25, el tumor más frecuente es el fibroadenoma. O sea, si nosotros solo por dos parámetros, edad y sexo, decimos, es una mujer de 20 años con un tumor en la mama, vamos a apuntar a que sea un fibroadenoma. Pero si vemos es una mujer de 30 o 35 años con tumoración en la mama, podemos apuntar a que sea un quiste de la mama. Pero una mujer más de 40 años con tumor en la mama, siempre tenemos que pensar que sea cáncer, aunque no lo sea. Pero siempre tenemos que sospechar eso, y no al revés. O sea, no decir, no, esto es un quiste o es un fibroadenoma. No. Estaríamos equivocados en nuestro plan de trabajo, porque siempre tenemos que pensar que es cáncer y demostrar, si no lo es, lo contrario, ¿no? Y entonces así vamos a tener un trabajo adecuado para el manejo adecuado del cáncer. Entonces esos dos parámetros son importantes. Como ustedes ven acá, fibroadenoma, ¿no? Muy raro, después de los 40, 45 años. Entonces, pensar en fibroadenoma
a esa edad es un error. Es un error y que conlleva a que muchas veces una mujer de 40 años, esto es un tumor benigno, puede ser un fibroadenoma, y se lo retiran. Ya cometieron un error, ya le hicieron un daño al paciente, porque el pronóstico obviamente cambia. Ustedes ven acá quistes durante la edad fundamentalmente reproductiva, está dentro de la edad, y cáncer, que luego de los 40, 45 años su presentación se eleva. ¿Ven ustedes acá cómo se cruza el cáncer y con el declive del fibroadenoma? Siempre eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, para los tumores de mama sigue siendo el instrumento más importante en la historia clínica, su examen clínico, y dentro de los exámenes auxiliares, la mamografía, ecografía. Y complementado a ello, si tenemos la presencia de un tumor, tenemos que realizar una biopsia porque la mama es un órgano accesible, ¿no? Podemos hacer biopsias con agujas ahí mismo en el momento de la exploración. Caso contrario, no podemos hacerlo cuando pensamos, esto es un tumor, una tumoración del ovario. No podemos, ¿no? Tiene que estar necesariamente en sala de operaciones. Esa es la posibilidad que tenemos al explorar la mama. Podemos hacer biopsias, aspiración, incisión, tipo de Trucut, que es la que más se usa actualmente, que es una aguja especial. Ustedes ya algunos lo deben conocer. Y bueno, el flujo por el pezón, que podemos evaluarlo también de diferentes maneras. Entonces, examen clínico para el manejo del tumor mamario, mamografía y biopsia, ¿no? Siempre podemos terminar con una biopsia y teniendo ya un diagnóstico definitivo. Mencionábamos la edad, y bueno, después las características propias del tumor, la forma de presentación. Si es una presentación brusca, difícil pensar en cáncer. En cambio, si es una forma de presentación larvada, que viene del tiempo, que va creciendo, hay que sospechar cáncer. Ahora, a ver si son sólidos, quísticos, los bordes, dimensiones, todo lo que ustedes han aprendido para valorar un tumor, eso tienen que explorarlo en la mama, ¿no? Y con mayor razón, como les mencionaba, que la mama es un órgano accesible a nuestra exploración. Nosotros, por supuesto, tenemos órganos accesibles. El más accesible es la piel, es decir, ¿no? Y ya, por supuesto, no accesibles son el estómago, el ovario. Cuando nosotros realizamos un adecuado examen clínico, se ha demostrado que al tener la mama como órgano accesible, podemos, con un grado de precisión hasta alrededor del 85%, es decir, esto está el diagnóstico y la biopsia nos va a confirmar eso. Entonces, miren cuán importante es el examen clínico en la exploración de la patología mamaria. Mencionábamos los quistes de la mama o enfermedad fibroquística, pues tienen varios tipos de nombres que le mencionan, pero quizás la más frecuente es enfermedad fibroquística o mastopatía fibroquística, que es la presentación de los quistes. Y hemos dicho que es una reacción exagerada de la... Sí, dime. ¿Alguien quería preguntar? No. Bueno. La parte de los quistes que está dentro del ciclo menstrual, ¿no? Mencionábamos también que es una de las tumoraciones más frecuentes. Hay dolor, puede haber hipersensibilidad. También comentábamos esto en la fase premenstrual, o sea, antes de la menstruación. Luego esto baja. Incluso muchas mujeres que comienzan a realizar el autoexamen, examinarse las mamas, acuden pronto al médico porque comienzan a notar sus tumoraciones, pero
van a ver que después de la menstruación desaparecieron esas tumoraciones, ¿no? Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Mencionamos que es quizás el tumor benigno más frecuente, por supuesto, por la presentación propia del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, los quistes aparecen y desaparecen, pero a veces hay, como decíamos, reacción exagerada. Estos quistes crecen mucho y ya no pueden desaparecer, se quedan ahí en el tiempo y producen tensión, pueden producir dolor. Y entonces estos quistes que no desaparecen y que pueden causar molestia no tienen una indicación quirúrgica. Solo lo que tenemos que hacer es tratar de punzar. Acá, como ustedes ven, estos son los quistes y que pueden producir esa serie de molestias que mencionamos. Entonces, ¿qué hay que hacer ante un quiste? No hay que hacer cirugía, solo una jeringa común y corriente, punzarlo y aspirarlo. Lo que va a salir es líquido seroso. En primer lugar, con esta maniobra, nosotros vamos a confirmar que se trate de un quiste. Tenemos comprobación de nuestro diagnóstico clínico. Y eso sí, después de aspirar el quiste, hay que reexaminar para comprobar que no queda alguna tumoración sólida dentro del quiste. Y entonces con eso hemos resuelto el problema del quiste. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces el quiste, que lo aspiramos y reexaminamos. Reexaminamos después de la aspiración para comprobar que no haya algún componente sólido, que si en ese caso fuera, sí tenemos que actuar de diferente manera porque ya tendríamos que hacer una biopsia de ese componente sólido. Acá ustedes ven, es una paciente que se examina, se le encuentra esta tumoración, entonces clínicamente es un quiste. ¿Qué hacemos? Aspiramos con una jeringa común y corriente y este es el líquido que debe salir, un líquido claro. Con eso hemos comprobado que es un quiste y de luego examinamos, no hay nada, listo. Se solucionó el problema y la preocupación de la paciente que viene con la tumoración y piensa que es cáncer. Bueno, sí, bueno, ese quiste probablemente se vuelva a hallar. Algunas mujeres de cuando en cuando presentan estos quistes, otras no presentan, pero hay algunos casos en que es exagerado esto, o sea, la paciente viene, se le aspira, otra vez vuelve a repetir. Hemos tenido esos casos y no vamos a estar aspirando y aspirando, ¿no es cierto? Entonces, para ellos hay que darles un tipo de tratamiento. Pero no es frecuente que repetitivamente lo presenten. Una que otra presentación que amerita esta aspiración. Y entonces, en esos casos, hay que tratarles de dar algún tratamiento cuando esto es repetitivo. Felizmente no es muy frecuente, pero se puede usar anticonceptivos orales, también el tamoxifeno, o sea, un antiestrógeno que lo usamos para el manejo del cáncer, también se puede usar en estos. La idea es que disminuya esta condición de repetir y repetir el punzamiento de estos quistes, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta. Bueno, sí, claro, como hemos mencionado, estos quistes, la mayor parte, el mayor porcentaje es en la edad reproductiva. Como ustedes han visto en las tablitas que vimos al inicio, la mastopatía quística, pues con la menopausia disminuye porque ya no tiene el influjo estrogénico. Ustedes saben que estos quistes se presentan por el influjo estrogénico, entonces comienzan a aparecer en la pubertad, aumenta un poquito más y luego a la edad de 30, 40 años es su mayor presentación y luego comienza a declinar
con la menopausia porque ya no tiene el influjo estrogénico. Entonces, no es frecuente ver quistes en la menopausia. No digo que no se presente, se pueden presentar, pero no es frecuente. Por eso les mencionaba que una tumoración en mujer mayor de 40, 45 años, hay que pensar en cáncer, hay que sospechar en cáncer. ¿Perdón? Sí. No, pero es que hay un desequilibrio porque bueno, actualmente los anticonceptivos orales todos tienen progesterona, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay un desequilibrio hormonal. Eso es lo que se ha llegado a determinar, que hay un desequilibrio hormonal con el tejido mamario y que hay una respuesta exagerada. Entonces hay un aumento del influjo estrogénico y lo que hacen los anticonceptivos es equilibrar ese influjo estrogénico, ¿no? ¿De que, ¿Alguna otra pregunta respecto a eso? Doctor, en cuanto al tamaño del quiste, ¿cuál sería el tamaño para poder aspirar? Porque hay algunos que Bueno, se quedan. claro, claro, así es. Hay dos factores ahí. Uno que es el tamaño, por supuesto que el tamaño mm, que uno puede tener ahí hay mujeres que les hemos visto 3, 4, hasta 5 centímetros y no le producen molestias. Hay otras mujeres que con 3 centímetros le producen molestias. Entonces eso hay que relacionar con las molestias que le ocasionan y también con el tamaño de la mama. Un quiste de 3, 4 centímetros en una mamba pequeña, por supuesto que va a producir molestia y la sensación, ¿no?, de asimetría. En cambio, en una mama grande, ese quiste puede pasar incluso desapercibido. Entonces, hay que tener esos parámetros, no solo el tamaño, sino las condiciones. Bueno, hay quistes pues, que de 3 centímetros y que le producen mucho dolor, hay que aspirar. Ahora, cuando nosotros estamos en el consultorio y lo vemos y decimos es un quiste, bueno, no solo lo manejamos desde el enfoque de que vamos a tratar ese quiste, porque es un diagnóstico clínico. Les mencioné también en la anterior diapositiva que a su vez que estamos tratando ese quiste, también nos está ayudando a determinar o a aseverar el diagnóstico clínico que tenemos. Porque si punzamos y aspiramos y sale líquido seroso, bueno, decimos esto es un quiste, reexaminamos a la paciente y no hay un componente sólido, entonces ya hemos determinado el diagnóstico de que es un quiste. Eso es el otro aspecto que hay que tener en cuenta desde el punto de vista médico. Pero desde el punto de vista de tu pregunta, el parámetro del tamaño hay que tenerlo en cuenta, pero hay que conjuncionarlo con la presentación de los síntomas, el tamaño de la mama y la incomodidad de la paciente. Gracias, doctor. Doctor, disculpe una pregunta. Claro. Con respecto a los medicamentos que mencionaba, ¿cuál sería como con qué medicamento empezaría, o se empezaría a tratar, ¿no? O sea, ¿cuál sería como de primera línea? Y la vitamina E, por ejemplo, que sí había escuchado más o menos que se daba para esos casos, no me queda claro como que cómo es que puede ayudar o cómo actúa en sí a disminuir tal vez estos quistes. Sí, en primer lugar, para determinar un tratamiento para la mastopatía quística es frecuente, porque generalmente esta formación de quistes, como les mencioné, no es frecuente. Es poco frecuente, por decir raro, que una mujer venga repetitivamente con estos quistes formados. Es muy infrecuente. Eso para empezar. Entonces, para tomar la decisión de iniciar un tratamiento, hay que sopesarlo bien, ¿no? Pero
Uno de los tratamientos más frecuentes que se puede empezar en esos casos ya específicos son los anticonceptivos orales. Los medicamentos ahora tienen mayor cantidad de equilibrios. Se puede empezar con los anticonceptivos orales. Ahora, si esto sigue o continúa, se puede usar el tamoxifeno, que es ya un antiestrógeno específico. Y el tamoxifeno se puede usar por mucho tiempo, incluso años, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar completamente seguros de que realmente lo requiera, ¿sí? Entonces, con anticonceptivos orales, yo recomendaría anticonceptivos orales. Claro, lo que siempre recomiendan primero es, bueno, la parte no médica, ¿no? Baños de agua tibia, mantener el sostén apretadito, todos esos detalles no farmacológicos. Pero cuando ya la situación es exagerada, la mujer se incomoda, pues podemos empezar con anticonceptivos orales y luego, si es que está rebelde a ese tratamiento, pues usar el tamoxifeno. El rol de la vitamina E no está bien determinado. Se menciona, pero no está bien determinado. Yo particularmente, pues no, casi no recomiendo mucho la vitamina E, otros colegas sí, pero no está determinado su rol en estos tratamientos. Fundamentalmente, yo pienso que cursa un efecto placebo. O sea, se le da y la mujer también a veces le dicen vitamina E y es muy popular dentro de las mujeres la vitamina E y lo usan y se sienten mejor, pero yo pienso que tiene más que todo un efecto placebo. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Algo más sobre esto? ¿Esto de la mastopatía quística? No, no se ha determinado eso, pero puede tener siempre, la genética tiene un rol importante en todo, pienso yo. Así que madres que tienen propensión a esta mastopatía quística, puede ser que sus hijas tengan alguna predisposición a ello también, sí, pero no está demostrado. No se ha demostrado. Científicamente no se ha demostrado esto de que puedan de madres a hijas ir con la mastopatía quística. ¿Perdón? Ah, ya, completé tu pregunta, sí. ¿Alguna otra pregunta, duda sobre esto? Listo, continuamos entonces. Sí, es un tema importante y que compete pues a ustedes. Es bueno conocerlo esto de mastopatía quística porque es en el cotidiano trabajar de los días que ustedes van a tener, que incluso que a veces puede ser falta a sus trabajos, ¿no? A sus quehaceres diarios, incluso ahora a sus clases. Puede causar eso, sí. Bueno, cuando pensamos que es un quiste y ya decimos, este es un quiste, hemos escuchado la clase, vamos a punzarlo, lo punzamos, pero sale esto. O sea, ya no salió ceroso, amarillito, como pensamos, sino sale sanguinolento. Entonces, ahí ya dejamos de pensar que se trate solo de un quiste. Esto ya es sanguinolento, entonces, al punzar y salir rojo, decimos, esto es un papiloma intraquístico, un papiloma intraquístico. ¿Y qué es un papiloma intraquístico? Es que dentro de este quiste hay esta parte sólida, que es el papiloma, y esto es lo que sangra, y esto es lo que produce este quiste, ¿no? Acá, como ustedes ven. Y que al tener este diagnóstico ya nuestra conducta cambia, ya no lo voy a aspirar, no, a esta paciente esto hay que retirarle en sala de operaciones con márgenes libres. ¿Por qué? Porque puede ser un carcinoma intraquístico, o sea, un cáncer que está dentro del quiste, está atrapado ahí. Y entonces, si nosotros manejamos de otra manera, estamos esparciendo el cáncer. Entonces, con un tratamiento adecuado, acá, en cirugía de conservación, en sala de operaciones, esta mujer está curada. Así que hay que tener siempre esa consideración.
Este es un papiloma intraquístico, un esquema. Acá lo ven también. Esas mamografías que antes tomábamos, pero que son didácticas. ¿Por qué? Porque se aspiraba el quiste y ahí mismo se insuflaba aire y por eso se podía tomar estas mamografías. Acá ven el esquema, ¿no? Este es el quiste y este es el papiloma. Bueno, un poco exagerado acá, pero esto es lo que quiere dar a entender la diapositiva. Ustedes ven, la paciente, la edad, ¿no? Se aspira, decimos de repente es un papiloma intraquístico, se retira, acá está, pero miren, con tejido sano, y esto resultó un carcinoma intraquístico. Entonces, esta paciente, con este tratamiento, está curada. Sí. No, no. O sea, ustedes saben que los tipos de papilomas, hay como 200 tipos de papilomas, ¿no? Y los papilomas tienen su predilección por algunos sitios. Los papilomas del área genital son más o menos alrededor de 40, 50 que están en relación en el área genital, y de ellos solo 20 están relacionadas con la parte oncológica. Y de ellos, unos cuantos están relacionados con el cuello uterino. Entonces, cada virus de estos papilomas tienen su predilección. Esto no tiene nada que ver con los virus del área genital. Pero hay una gran variedad de papilomas, ¿no? En la piel también tenemos una serie de variedad de papilomas. Por todo el organismo tenemos una serie de variedad de papilomas. Como les digo, se han descrito hasta el momento alrededor de 200 tipos de papilomavirus. Pero esto no tiene nada que ver con el área genital. Bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Mencionó en el caso de la paciente posmenopáusica, la anciana, la última foto, que era un carcinoma intraquístico. Esto se extirpa de forma con cirugía menor, pero ya no necesita mayor tratamiento. O sea, a ver, esta paciente no es en cirugía menor, hemos dicho que es en sala de operaciones para hacerle una adecuada cirugía de conservación. O sea, retirar, acá estaba el quiste o el tumor, hay que retirar con márgenes sanos, ¿no? Márgenes sanos. Entonces ya va a ser importante el informe del patólogo, que nos diga que los bordes están libres. Perfecto. Está dentro de la cápsula, que la cápsula no está rota, que este tumorcito no ha infiltrado la cápsula. Entonces, si todas esas condiciones se dan, la paciente puede quedar ahí con esa cirugía de conservación que se llama y está curada. Pero ya pueden entrar otros factores, tanto ya especializados, que pongamos el tumorcito esté infiltrando un poco de la cápsula o que la cápsula está rota en este aspecto o que es un G3, ¿no? Hay ciertos factores que nos pueden llegar a decir, bueno, no, esta paciente no solo va a quedar acá, sino vamos a darle radioterapia al resto de la mama. Pero fundamentalmente son ya tratamientos no tan drásticos y que pueden llevar a la curación. Lo importante de esto es que el concepto es que este cáncer, este tumor que está ahí, está encapsulado, está encerrado, ¿no? Y que nosotros debemos aprovechar esa condición para poderle ofrecer el tratamiento adecuado y con ello un pronóstico excelente, ¿no? No necesariamente todos los carcinomas intraquísticos van a ser de igual manera. Va a depender del resultado del patólogo. A tu pregunta, eso es. O sea, va a infiltrar, ha roto la cápsula, el margen está comprometido. Todos esos detalles ya no van. Pero en idea general, estos carcinomas intraquísticos pueden quedar solo con la cirugía o máximo darle radioterapia al resto de la mama y la paciente va a estar curada.
Ok, Entonces, doctor, gracias. ¿está bien? ¿Tu pregunta se respondió? Sí, doctor, gracias. Listo. Bien, el fibroadenoma, como mencionábamos, dentro del grupo de los tumores más frecuentes, se presenta en la pubertad. Es un tumor sólido, generalmente 2 centímetros, de color blanco nacarado. Tiene el aspecto nodular. No sé si ustedes conozcan lo que es más o menos papa guairo, así tiene esa presentación. Mujeres jóvenes, puede ser muy móvil, puede ser bilateral y pueden ser varios en una sola mama. Esas son las características de estos tumores que es el fibroadenoma, ¿no? Como ustedes ven, la edad de presentación bastante jóvenes, ya decíamos, edad y presentación del tumor nos puede ir dando el diagnóstico. Una mujer joven, ¿sí? Tumor acá, un tumor blanco, nacarado, y su tratamiento es la decisión, ¿no? Retirar una tumorectomía. Pero también hemos dicho que pueden ser varios, ¿no? Como en este caso, la mama con varios nódulos que son fibroadenomas, que se luego se este tipo. Pero también tenemos un primo hermano de estos fibroadenomas, que son los tumores filoides, que ya no son tan benignos, porque estos tienen una agresividad local. Pueden recurrir si no se trata adecuadamente, ya que estos tumores filoides tienen estas características, y lo importante es que estos tumores tienen que tratarse con márgenes libres, porque si no tienden a recurrir. O sea, ya no es como el fibroadenoma que podemos sacarlo solo el tumor. Acá hay que retirar con tejido sano. La edad de presentación, alrededor de los 40 a 50 años. En cambio, hemos visto que los fibroadenomas son acá, de los 20 a 29 años. Una tumoración, generalmente son unilaterales los filodes. Muy raro, rarísimo ver un filodes bilateral. Tumoración es un tumor fibroso, pero la importante es que estos márgenes tienen que estar libres, porque si no tiende a recurrir. En cambio, el fibroadenoma no es un tumor de esa forma de presentación. Y otro grupo que tenemos son las secreción por el pezón. Hay mujeres que vienen por secreción por el pezón, puede ser lechosa, amarillenta, sanguinolenta, y de acuerdo a ello también vamos haciendo nuestro diagnóstico. Pongamos ectasia de los conductos, o sea, ectasia significa dilatación de los conductos terminales, ¿no? En cada glándula mamaria, a través del complejo aureolar pezón, tenemos alrededor de 18 a 20 conductos terminales que se llaman. Y entonces la dilatación de esos produce una secreción cerosa, ¿no? Cremosa, amarillenta. Y tenemos el diagnóstico clínico tiene que ser una secreción espontánea, no inducida. La inducida no tiene valor desde el punto de vista médico, ya que no se considera patológica. Secreción serosa es una ectasia de los conductos, ectasia de los conductos, ectasia de los conductos. Hay otra entidad que es el papiloma intracanabicular. O sea, dentro del conducto puede estar este papiloma y que produce una secreción un tanto verdosa, ¿sí? También siempre espontánea. Acá puede producirse una tumoración que a veces logra palparse, ¿no? Y también hay secreción hemática, que también lo puede producir el papiloma intracanalicular, como también podría ser cáncer. O sea, cuando hay un flujo hemático hay que sospechar en cáncer. Puede haber abscesos, acá vemos el papiloma intraductal. Dentro del conducto salió este papiloma, o puede haber abscesos también. Secreción verdosa, papiloma intraductal.
Y si esto no es frecuente, encontrar una secreción de un blanco con la cara, o sea, una secreción completamente transparente, que le llaman cristal de roca. Cuando se encuentra esta secreción, es patognomónico de cáncer. O sea, vamos a decir, oye, esta secreción cristal de roca es sinónimo de cáncer. Bueno, ¿cómo podemos explorar por dónde está esa secreción en forma digital? Para saber en qué conducto puede estar. Esto se llama palpación digital radiada. ¿Y qué hacer ante esto? Hay un denominador común. Toda secreción por el pezón siempre nos va a llevar a establecer el diagnóstico. Y el diagnóstico se hace quirúrgico, se llama resección de conductos terminales. Hacemos una incisión periareolar, levantamos el complejo areola-pezón y retiramos los conductos. Eso lo enviamos al patólogo y nos tiene que dar el diagnóstico. Pero también hay patología benigna en el varón, ¿no? La ginecomastia. Es una patología no tan infrecuente, más en la pubertad por el cambio hormonal, pero a veces por administración de algunos tipos de hormonas, a veces en los gimnasios, este tipo de tratamientos que dan puede producir ginecomastia. Bien, eso en cuanto a patología benigna, Ahora vamos a tratar lo que es patología maligna. Dentro de esto hay este gran grupo que son los carcinomas, los sarcomas menos frecuentes, tumor filoide maligno, que algo ya hemos mencionado. Bien, el cáncer de mama pues es un cáncer bastante frecuente, varía la presentación. En Europa, Estados Unidos es mucho más frecuente. En Japón, menos frecuente. Más o menos en Estados Unidos es 1 de cada 8 mujeres tiene el riesgo, en Japón 1 de cada 80. Nosotros estamos en intermedios, por ahí 1 de cada 25 mujeres en el Perú puede presentar cáncer de mama. Ahora, dentro del cáncer, o sea, los carcinomas, siempre el cáncer empieza dentro del epitelio. Y mientras esté dentro del epitelio, esta es una lesión casi premaligna o lo que se llama carcinoma in situ. Una vez que rompe la membrana, ya se convierte en infiltrante, porque puede dar la posibilidad de metástasis, o sea, viaja a través de los vasos sanguíneos o vasos linfáticos. En cáncer de mama hay solo 2 tipos histológicos, el ductal y el lobulillar, o sea, o se inicia en el conducto o se inicia en el lobulillo. Ahora, aparte de eso del ductal, tiene varios subtipos histológicos, eso ya es diferente. Entonces, en el cáncer de mama, hemos dicho que podemos hacer el diagnóstico clínico en un gran porcentaje con el examen y asimismo también podemos estadificar. O sea, la estadificación del cáncer de mama sigue siendo todavía clínico. O sea, que vamos a medir el tamaño del tumor, vamos a ver si hay afección de los ganglios. Entonces podemos establecer un diagnóstico y una estadificación clínica al momento de la evaluación. Por supuesto que, como todo cáncer, tenemos que verificarlo mediante la biopsia que hemos mencionado. Ya decíamos, en los tipos histológicos, si se inicia en el lobulillo es carcinoma lobulillar. Si se inicia en el conducto, carcinoma ductal. Ahora, de este carcinoma ductal hay varios subtipos. Entonces, eso es para que tengan en cuenta los tipos histológicos, ¿no? Les mencionaba que esto es el conducto. Entonces, comienza como una hiperplasia, aumentar el número de células. Luego viene la atipia y luego el carcinoma in situ. Todo esto atrapado dentro del conducto, o sea que no ha roto esta membrana. Por lo tanto, acá, mientras estén acá dentro del conducto, sigue siendo una
lesión premaligna. Así lo llamemos carcinoma in situ, sigue siendo premaligna, porque acá no tiene la posibilidad de dar metástasis. Pero una vez que rompen la membrana, esto ya acá en el parénquima, porque esto acá celeste, supuestamente es el parénquima, ya hay vasos sanguíneos, hay vasos linfáticos, por lo tanto esto ya puede viajar y se convierte en infiltrante. Ese es el punto de quiebre entre una lesión premaligna y un carcinoma infiltrante. Esto tiene mucho valor, más aún por decir, trasladándolo al cuello uterino, ¿no? Capturar las lesiones en esta etapa es fundamental. Que eso, por supuesto, acá no da síntomas, en el cuello uterino tampoco. Entonces, ahí tiene su rol el Papa Nicolau o la detección del papilomavirus. En este caso, acá tiene valor la detección mediante la mamografía. Acá igual, mientras esté en el conducto, carcinoma in situ. Pero una vez que ya rompe, se vuelve infiltrante. Merece mencionar dentro de del cáncer de mama la enfermedad de Payet, que es una enfermedad del pezón y que se considera que es una lesión premaligna, o sea, como si fuera un carcinoma in situ, que se presenta como una ulceración del pezón y que a veces lo están tratando y tratando como una lesión dérmica y en realidad viene a ser un carcinoma in situ. Y esto, si sigue avanzando, puede tornarse en infiltrante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá en la enfermedad de Payet? Hay que hacer una biopsia quirúrgica, así, en este sentido. O sea, imagínense que esto fuera una pizza, ¿no? Y una tajada de pizza. Eso es lo que hay que hacer en una biopsia quirúrgica para determinar, para que el patólogo realmente nos diga si esto es una enfermedad de Payet o no. Y entonces hay que tratarlo como un cáncer. Ya dijimos al inicio que la edad es un riesgo para el cáncer. Hay dos factores de riesgo importantísimos, fundamentales para cáncer. Una es la edad y otra es el sexo. O sea, el ser mujer y ser mayor de 50 años ya tiene riesgo de cáncer de mama, ¿no? Menos de 30 años, una de cada 2.500 mujeres va a presentar cáncer, pero mayores de 50, una de cada 50 mujeres puede presentar cáncer de mama. Esto es a término global, ¿no? Pero ya hemos dicho la variedad de acuerdo a los países, ¿no? Edad y tumor, cáncer de mama, ¿no? Si esta mujer se fuera joven, 20 años, 15 años y tumor, diríamos, esto es un fenómeno, solo por presentación, ¿no? Entonces, ¿el cáncer qué produce? Retracción espontánea de la piel. Retracción espontánea de la piel. Retracción espontánea de la piel. Esto también produce la necrosis grasa, por si acaso. Retracción inducida, ¿qué significa? Que nosotros buscamos la retracción en nuestro examen. Acá no se ve, si lo soltamos esto, no se ve la retracción, pero si inducimos, apretamos, por decir la mama, se va a producir este hoyito, esa retracción. Eso se llama retracción inducida de la piel. Eso, diagnósticos de cáncer, o sea, son signos para pensar en cáncer. Pero ya hemos dicho, necrosis grasa también puede presentarse, ¿no? Retracción, al hacerle levantar los brazos, se produce retracción. ¿Sí? También puede haber retracción del pezón, también signo de cáncer, ¿no? Y bueno, esto ya es exagerado, evidente, cómo el cáncer ha consumido la mama. Cáncer, y se acuerdan que vimos una diapositiva al inicio que muy parecida, pero era mastitis crónica, ¿no? En este caso, cáncer. Cómo retrae el pezón, cómo deforma la mama. Pero también hay otro tipo de cáncer que es el inflamatorio y que puede producir esto, que se llama piel de naranja, ¿no? Signo de carcinoma inflamatorio. Se llama un tipo de cáncer de la mama. Piel de naranja. Piel de naranja. Y
enrojecido, ¿no? Entonces, esto puede simular una mastitis. Hemos dicho que el diagnóstico diferencial de mastitis y es un carcinoma inflamatorio de la mama. Bien, después de evaluar a nuestros pacientes tenemos que hacer la estadificación, o sea, en qué estadio está de acuerdo al tamaño, los ganglios, las metástasis, y de acuerdo a ello proponer el tratamiento, ¿no? Quería mencionarles las técnicas diagnósticas para el cáncer. Antes se usaba mucho la biopsia aspiración, actualmente para el ganglio centinela quizás. Biopsia excisional no es muy frecuente actualmente. Biopsia incisional en algunos casos, que significa retirar parte del tumor. Y lo que más usamos ahora es la biopsia core o biopsia trucat, ¿no? Que es una aguja especial con un mango y que en la punta es como si fuera un tubo hueco y que al ingresar como ustedes ven, este es el tumor, el ganglio, la biopsia trucat va a hacer esto y se retrae, va a obtener tejido que nos va a dar un diagnóstico definitivo, ¿no? O sea, esto ha reemplazado mucho a la biopsia excisional o biopsia quirúrgica. Actualmente es uno de los elementos más usados, ¿no? La biopsia core o biopsia trucat, porque nos da estudio histológico, por lo tanto, diagnóstico definitivo. Y el otro elemento importante, como ustedes saben, un instrumento fundamental para la ayuda en cáncer de mama y patología mamaria en general, es la mamografía. La mamografía tiene dos aspectos. Una para nuestro estudio diagnóstico de ayuda, pero el otro, como mencionábamos, es el instrumento ideal para la detección temprana del cáncer de mama. Como ustedes han visto, cuando está iniciándose el cáncer o cuando está en lesiones premalignas no da síntomas, paralelo a lo que ocurre en cuello uterino. Y entonces tiene gran valor la mamografía para esta detección. Recordemos que en líneas generales, no todos los cánceres tienen la posibilidad de tener un instrumento de detección. Es más, solo poquísimos, son 3. Cuello uterino a través del Papa Nicolau o la detección del papilomavirus. Cáncer de mama mediante la mamografía y el otro es cáncer de colon, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese instrumento para poder detectar tempranamente. Mamografía, detectar muy tempranamente estas lesiones y por lo tanto manejos más adecuados. Pronóstico. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque escucho un micro. No. ¿Quieren preguntar? ¿Alguien tiene su micro prendido, por favor? Gracias. Bueno, la mamografía, como ustedes saben, ya actualmente tienen unas siglas para poder unificar criterios. El VIRAS, que 1, 2 y 3, pues fundamentalmente son lesiones benignas o que hay que controlar. Pero cuando el radiólogo nos dice que es un VIRAS 4 o un VIRAS 5, nos está diciendo que realmente hay que hacer diagnóstico histológico, o sea, para salir dudas. En VIRAS 5, casi el 80-90% de estas lesiones clasificadas como VIRAS 5 son cáncer. Así que VIRAS 4 y VIRAS 5 hay que hacer biopsia. Listo, creo que eso es todo. Pues si hay alguna pregunta, alguna duda. Papiloma intraductal. Claro, la mastitis también podría dar, pero no es infrecuente. Los más frecuentes es, claro, papiloma intraductal y cáncer.
Doctor, Bueno, dime. tengo una pregunta. Sí, con respecto a la clasificación BIRATS, tengo entendido que también existe un BIRAT 0, que es cuando no se ve bien. O sea, ¿qué significa un BIRAT 0? Porque también lo he visto colocado en algunos informes en mis votaciones. Sí, es cierto. Acá se ha omitido esto del birra cero. El birra cero significa que el radiólogo, en realidad hay hasta el birra 0 al 6, ¿ya? Vamos a aclarar este tema. Está bien tu pregunta. El birra cero significa que el radiólogo, o sea, esto fue lo del birra, antes los radiólogos nos daban informes, esto es una tumoración tanto, esto es una microcalcificación tanto. Y entonces no había una uniformidad de criterios. Entonces se reunieron todos los radiólogos del mundo y dijeron, bueno, vamos a unificar criterios y vamos a hacer un BIRAS, que es un sistema internacional de clasificación de lesiones de la mama. Entonces dijeron, BIRAS 0, ya, no puedo dar un diagnóstico mediante la mamografía. O sea, no te puedo decir, oye, sí, esto es benigno, esto es maligno, no tiene sospecha de malignidad. No puedo decir. Necesito otro elemento que me ayude. Entonces, cuando te pone birra cero, el radiólogo, también te tiene que decir, necesita complementarse con una ecografía, necesita complementarse con una resonancia, necesita complementarse con una mamografía amplificada. Entonces, el birra cero significa que te está diciendo yo no te puedo decir nada, no tengo un diagnóstico y necesito tal elemento para poder establecer un diagnóstico. Eso es el birra cero. El BIRAS 1 es normal, el BIRAS 2 hay una anormalidad, pero es completamente benigna radiológicamente. El BIRAS 3 te dice el radiólogo, acá hay una normalidad benigna, pero que requiere un control más estricto. Entonces, generalmente te ponen, ya tienes que repetirle una mamografía en 6 meses o una ecografía en 6 meses. Y el BIRAS 4 o BIRAS 5 sí te dice, ahí tiene que hacer biopsia, está en tu terreno. Y el BIRAS 6 significa que ya tuvo biopsia y que por algún motivo le hicieron alguna otra mamografía, entonces el radiólogo te dice, sí, esto es un cáncer y ya tiene diagnóstico histológico. No sé si completé tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, Doctor, una pregunta también, claro. con respecto al tratamiento del cáncer en sí, ¿en qué casos se podría aplicar la quimioterapia? Ya. El manejo del cáncer de mama, en primer lugar, hay que mencionar que es un manejo multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Que va a intervenir cirugía, va a intervenir oncología médica, va a intervenir radioterapia, va a intervenir genética, es muchas disciplinas. Entonces, ¿qué implica esto? En general el cáncer es un manejo multidisciplinario. Y en cáncer de mama, con mayor razón. Entonces, mediante el diagnóstico y la estadificación, o sea, el estadiaje que le llaman, pero en realidad el término es estadificación, yo voy a decir, oye, sí, esta paciente requiere empezar con cirugía, luego quimioterapia, luego radioterapia, luego hormonoterapia. O esta paciente primero tiene que recibir quimioterapia, luego cirugía, luego hormonoterapia, luego radioterapia. Es como armar un rompecabezas. Entonces, es de acuerdo al tipo de tumor, de acuerdo al estadio de la enfermedad, para poder ofrecer en qué secuencia va a ir esta gama de tratamientos. ¿No? No es solo cirugía, no es solo quimioterapia, sino es la conjunción de ellos. Y tiene que estar engranado bien para que pueda tener una secuencia adecuada. Gracias, ¿Sí? doctor. Bueno, Doctor, una última dime. pregunta. No, dime. Todas las dudas de una vez, porque si no, en el examen después no van a reclamar. No va de una forma externa porque en varios informes mamográficos he visto que Sí, hay una descripción de ACR, ACRA, ACRB. ¿Me podría explicar un poco? ya. Eso es, a ver, la
la glándula mamaria ante la mamografía le llaman, o puede ser más densa, menos densa, ¿no es cierto? Eso está en relación a que el parénquima mamario en las mamografías se ve blanco, como una pizarra blanca. Pero este parénquima mamario, este tejido mamario, está sustentado por los estrógenos. Por lo tanto, en una mujer joven, en edad reproductiva, que tiene este sustento mediante los estrógenos, va a aparecer blanca. Entonces tú le tomas una mamografía a una mujer de 30 años, va a aparecer blanca. Pero este sustento del tejido mamario se cae cuando ya no tiene estrógenos. ¿Y cuándo ya no tiene estrógenos? En la posmenopausia. Entonces, una mujer posmenopáusica, tú le tomas la mamografía y se ve negrita, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el tejido mamario ha sido reemplazado por grasa, porque ya no tiene el sustento de los estrógenos. Entonces, esa es una de las indicaciones por las cuales se dice, oye, tómale mamografía a partir de los 40 años, 45 años, en otros sitios dicen 50. Porque no tiene sentido tomar mamografía en una mujer joven para tratar de detectar lesiones muy pequeñas, porque las lesiones se van a ver blancas. Entonces, un punto blanco en una pizarra blanca no lo ves, pero un punto blanco en una pizarra negra sí la ves. Entonces, a tu pregunta, esto de ACR todo va en el sentido de la densidad que le llaman de la mama. Entonces, oye, esto es una densidad fuerte, es una SR1, 2, 3, qué sé yo, lo que ponga el radiólogo, pero te está diciendo el grado de densidad de la mama. Entonces, ese va a ser el grado de dificultad de diagnóstico del radiólogo. Entonces, con eso te está diciendo, ¿para qué le tomas una mamografía a esta mujer de 30 años y no se ve nada? Se refiere a eso. Ah, ok, doctor, gracias. Bueno, ¿qué más? Doctor, una consulta más, por favor. Dime, claro, todas las que quieran de una vez. ¿Qué factores intervendrían en la reincidencia de cáncer de mama? Ah, bueno, la recurrencia del cáncer de mama. En primer lugar, todo cáncer siempre tiene la posibilidad de que vuelva, ¿no? Esto es una enfermedad diferente a cualquier otra enfermedad. Te opero del apéndice, te retiré el apéndice, entonces yo te doy completamente seguro de decirte, oye, no vas a tener nunca más apendicitis. Pero en cáncer es una enfermedad que nunca se puede decir eso. La posibilidad siempre existe, por más mínima que sea, de volver. Muchos factores pueden influir en la recurrencia de la enfermedad. Pueden incluir factores genéticos, factores propios del manejo del cáncer, factores propios del tratamiento del cáncer, factores de la agresividad del tumor, factores del huésped, o sea, hay personas que más susceptibles a que recurra a la enfermedad, porque ustedes comprenderán que el cáncer tiene una base inmunológica, ¿no? Cómo responde nuestro organismo inmunológicamente a la presencia del cáncer, a estas células tumorales. Entonces, hay algunos que responden mejor, otros menos. Entonces, todos esos factores intervienen en la recurrencia del tumor. Pero de lo que está en nuestro alcance es darle un tratamiento adecuado. Por lo tanto, para darle un tratamiento adecuado, un diagnóstico adecuado. O sea, un manejo diagnóstico adecuado. No solo es, ahí, esto es un tumor, te lo retiro, ya le cambiaste el pronóstico a esa paciente. Entonces, esa paciente con toda seguridad va a recurrir porque ya manipulaste el tumor en una forma no adecuada. Por lo tanto, le cambias el pronóstico. Por eso es que decimos siempre todo tumor y lo que les he mencionado ahora, cómo manejar, cómo hacer el estudio diagnóstico. Entonces, son muchos factores, pero hay muchos de ellos que están en nuestras manos, ¿no? El manejo del diagnóstico, el manejo del tratamiento y, por supuesto, hay otros que ya más específicos a este paciente, que es un G3, es un triple negativo, es un HER puro, ya son cuestiones más específicas. Tengo que darle este tipo de tratamiento, ¿no? Ahora hay tratamientos biológicos que
hace más agresivo el tumor, pero también recibe tratamiento y es muy caros, o sea, mucho más caros estos tratamientos. Ahí influye el aspecto económico, que hay pacientes que no pueden recibir estos tratamientos. Entonces, hay muchísimos factores por alguno de lo que te he mencionado que puede estar a nuestro alcance y ofrecerlo a este paciente, ¿no? ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Y Bueno, podría mencionarnos cuáles son las indicaciones para poder extirpar un quiste de mama, por favor? bueno, yo he dicho que no hay indicación, el quiste de mama no debe extirparse, solo aspirarse, a no ser que Claro, sea para hacer una biopsia. No, pero es que no puede, si solo agua, el Ay, quiste ay, es ay. agua, no va a biopsia, porque no vas a mandar agua al patólogo. El quiste es quiste, lo aspiraste y listo, eso no va a patología, porque siempre te va a decir el patólogo, muestra acelular, no, o sea, no hay células ahí. O sea, no está indicado hacer una biopsia excisional o retirar un quiste, solo aspirar, como les he mencionado acá. ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿qué más? ¿No hay más preguntas? Claro, ya les he dicho, ahí les he mencionado. Por supuesto, que ahí ya es un diagnóstico diferente, ya no es un quiste, ese es un papiloma intraquístico que puede ser un carcinoma intraquístico. Por lo tanto, tiene que tener una resección con márgenes amplios, márgenes libres, en sala de operaciones, como una cirugía de conservación. El manejo es completamente diferente. Por eso decíamos que al aspirar ya también estamos corroborando nuestro diagnóstico. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cómo sería el ¿Sí? manejo, por ejemplo, de una paciente que le diagnosticamos cáncer de mama y tendríamos que llegar a operar, pero sin embargo se encuentra en el periodo de lactancia, por ejemplo? Bueno, ahí hay que valorar, eso se llama cáncer de mama asociado a gestación. Entonces ahí hay que valorar realmente, pero si amerita operarlas, se amerita, se opera y se suspende la lactancia. O incluso cuando están gestando y amerita operarla, se opera y a veces hay que interrumpir el embarazo. Ya esto es un tema bastante delicado porque hay que hacer juntas médicas y todo eso. Pero el manejo para el cáncer, si está indicado algo, hay que proponerlo. Así esté embarazada, esté dando de lactar, porque por prioridad es el cáncer. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿algo más? Bueno, pues entonces ahora les voy a dictar las preguntas para el examen. ¿Está bien? Sí, está bien, doctor. Bueno, se las van a ver en el examen, pues, ¿no? Ya les he dictado durante toda la presentación mis preguntas. Así que los que han estado atentos y han escuchado de toda la presentación, ahí van a ir las preguntas. ¿Quién es el delegado? ¿Está el delegado o no? Doctor, está hablando por chat el delegado. ¿Qué dice? No puede prender el micrófono, doctor. A ver, espérate. ¿Quién es el? Doctor, no se olvide Cristian al delegado Melgarejo, doctor. darle Ah, las diapositivas. Cristian Melgarejo. Cristian, ya sí, ya, está bien. ¿Que necesitan las diapositivas? Sí, doctor, por Ya que favor. me envíe, ya que me envíe su correo, Cristian, y ahí se los voy a enviar, ¿ya?
Listo, Está bien, Cristian, doctor, así gracias. quedamos entonces. Ya, sí, ya me escribió. Gracias, Listo. doctor. Bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, Gracias, doctor. doctor. chao, chao. Buen fin de semana.